Tema número 10 de Derecho Probatorio, la prueba testimonial. Nos pide el programa una definición de lo que es la prueba testimonial. Si recordamos la prueba de posiciones juradas, que es la otra prueba oral de nuestra ciencia del derecho probatorio, vamos a encontrar que tampoco hay en el Código Civil una definición de lo que es la posiciones juradas. Recuerden pues que siempre hemos aprendido que la prueba está definida en el Código Civil y el Código de Procedimiento lo que nos dice es cómo la vamos a llevar a juicio. Esta figura pues de las pruebas orales no encontramos definición en la ley. Recuerden pues que cuando estudiamos el tema número 8 de la confesión, vimos que había que buscar y vimos la definición del maestro Chovenda, pues de que aquella declaración que hace una de las partes y que esa declaración lo perjudica y favorece a su contraria. Bueno, igualmente tenemos que buscar aquí en materia de testimonio una definición porque no hay, a partir del 1387 del Código Civil, no hay una definición de lo que podemos entender como la prueba testimonial y pues tenemos que ubicarla y tratar de crear una. O sea, tampoco es que estoy haciendo una fórmula o algo especialísimo de cómo se forma o cómo se crea este medio de prueba. En todo caso, vamos a encontrar que la prueba testimonial es aquella declaración que hará un tercero extraño al procedimiento. Dígase bien, un tercero que ni es actor ni es demandado, es un tercero que presenció o oyó un hecho. Entiéndase bien, un tercero extraño al juicio, un penitus extraño, como dicen los que saben de esta ciencia, o sea, un tercero extraño al procedimiento. Y ese tercero extraño al procedimiento, esa persona extraña, penitus extraño, esa persona extraña al procedimiento, presenció o oyó un hecho que tiene relación directa e inmediata con las causas que se discuten. A partir de esa definición también podemos encontrar, como bien nos dice el código, disculpen el programa, las clases de los testigos. Las clases de testigos vamos a encontrar el testigo presencial y el testigo auricular. Fíjense bien que estamos hablando de un testigo que presenció un hecho, que está dando en su declaración razón precisa y concreta de lo que él vio, y el testigo que oyó un hecho, y ese testigo también puede ser apreciado y promovido en un juicio. Por eso es que hay tipos de testigos, auriculares y presenciales, y esto viene dado por la definición que hemos tratado de hacer de que es el tercero extraño al procedimiento que presenció o oyó un hecho que tiene relación directa e inmediata con la causa que se discute. Entonces, no hay duda pues de que esa definición y esa clase de testigos nos haría pues cumplir el primer punto del tema. Ahora, a partir del 1387 dice que algo que ustedes siempre, por lo menos así fue cuando yo estudié, que decía que aquellas pruebas de testigos no es admisible la prueba de testigos para probar la existencia, no es admisible, o sea, no puedes promover la prueba de testigo para probar una obligación que exceda de 2.000 bolívares. Bueno, si tomamos en cuenta el resto de las dos modificaciones de los ceros, las dos eliminación de ceros que hemos tenido en el país, bueno, ya eso es el 0,002 bolívares, que peor todavía es nada. Dice el 1387 que tampoco es admisible la prueba de testigo para probar una convención o una obligación contenida en un documento público o un documento privado que modifique ni para justificar lo que se hubiese dicho antes al tiempo después de su otorgamiento, aunque se trate de ellos de un valor menor de 2.000 bolívares. Es bueno indicar de que la prueba documental, que ustedes lo deben haber estudiado en la prueba en el tema número 9, ya deben saberlo, la prueba documental solamente es atacable por tacha de falsedad, bien incidental o por vía principal, y por lo tanto no es susceptible de utilizar la prueba testimonial para desconocer el contenido de una obligación. Habría que tacharlo o desconocerlo o tacharlo de falso, etcétera, porque como yo lo dije, como lo comenté en el tema correspondiente, la prueba documental, como bien dijo mi profesor de materia probatoria en el posgrado, el doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, él dice pues que la prueba documental es un tanque de guerra porque está blindado, a menos pues de que sea declarado nulo a través de la figura de la tacha de falsedad que hemos comentado en otra oportunidad. Entonces, no hay duda pues de que tú no podrás probar con testigos la existencia o no de lo que sucedió de acuerdo a una convención o lo que
puede haber sitio. Repito, en materia de nulidad, por tacha de falsedad de los documentos públicos, hay la figura de unos testigos que van a declarar, pero ¿cuáles son esos testigos? Los testigos instrumentales que aparecen firmando todo documento público, entiéndase, en materia registral, la ley de registro notariado se habla del documento registrado, del documento notariado, autenticado ante notario público, y en esos dos instrumentos, en la nota final, hay dos testigos que firman de lo que se presenció anteriormente. Es verdad, eso se llaman testigos instrumentales, pero eso no van a declarar si la obligación o no, es lo que van a declarar que ellos estaban presentes en el momento en que el notario o el registrador le dio valor, buena fe de documento público y instrumento autenticado a ese par de instrumentos que hemos hablado, que son los reconocidos en el país como documental pública, por supuesto, aparte del documento público administrativo, que tiene otra apreciación que ustedes ya lo deben saber desde el punto del comentario nuestro, del tema número 9, además pues del derecho administrativo. Pero el 1393 también habla de la posibilidad de que la prueba de testigos sea admisible en otros casos, y es en el caso de los tres ordinales del 1393. Hay tres supuestos acá que habla pues el primero de ellos de la imposibilidad material o moral de lograr una prueba escrita de la obligación, y en ese caso vamos a encontrarlo en dos ejemplos para que lo podamos entender mejor. En el caso de la imposibilidad material, pues en el caso de un imputado que uno pueda pedir una certificación de un documento en una oficina pública, etcétera, o que no tenga pues la prueba escrita en su mano, bien sea un título de crédito, etcétera, etcétera, por su misma capita de minucio prevista pues de una condena o por ser imputado de algún delito en particular. Recordemos pues de qué año es este código, 1982, y todo lo que ha sucedido, lo que yo digo después en materia penal venezolana, pero ese es el ejemplo que más se pudiera adecuar a esta norma del ordinal primero de 1393. Y en el caso de la imposibilidad moral, pues pudiéramos poner en el caso del analfabeta. El analfabeta no sabe qué contenido tiene esa prueba escrita de esa convención, y por lo tanto pudiera utilizar la prueba testimonial, tenga menor o menor valor de 2.000 bolívares. El segundo, cuando se haya perdido el título de la obligación y por un caso fortuito o fuerza mayor. El ejemplo más concreto es el de la de Vargas, donde tanto el registro principal del estado, La Guaira ahora, en ese momento estado Vargas, era la figura del registro, de los registros tanto civiles como mercantiles, y las notarías que sufrieron, por supuesto, alguna de ellas, la devastación del deslave, pues del agua y de todo lo que se llevó. Hay una serie de documentos que se perdieron, y esos documentos pueden ser probados por la prueba testimonial, la existencia de esas obligaciones. Y el tercero, cuando el acto es atacado por ilicitud de la causa. Ustedes recuerdan pues el 157 del Código Civil, donde se habla pues del ilícito civil en el caso de las obligaciones, donde haya error de violencia, etcétera, etcétera, y ustedes pues, yo les dejo ahí su interpretación en materia de derechos sustantivos de la materia de obligaciones que ustedes estudiaron en su oportunidad. Luego nos habla el programa sobre la figura de la oportunidad y forma de promoción y evacuación de la prueba testimonial. Y así vamos a encontrar que, primero que todo, el 482 dice que al promover la prueba de testigo debe presentarse o el tribunal una lista de los que deban declarar con expresión de domicilio de cada uno. Recordemos que en materia del juicio oral, que además está remitido en algunas leyes especiales por el uso de ese procedimiento oral del Código de Procedimiento, te dice pues que en materia de ese procedimiento en particular oral, la prueba, los testigos se promueven con el escrito de demanda y con el escrito de contestación, pero igual con la misma figura de la lista, con sus datos pues sus generales de ley, porque recordemos que si no existen esos generales de ley, el juez no lo puede valorar de acuerdo a la figura, de la sana crítica del 508 que estudia, la tarifa legal en materia pues del 508 del Código de Procedimiento. O sea, si no están los generales de ley, su nombre, oficio, su profesión, tal como el juez va a valorarla, etcétera, etcétera, por la exigencia del 508 en materia de la valoración de la prueba testimonial a través del sistema de la tarifa legal. En este caso, en este artículo en particular habla además de la figura del domicilio de cada uno. ¿Por qué?
porque en el mismo auto de admisión el juez puede indicar, o debe estar en el deber de indicar si es personas que están fuera del domicilio de la competencia territorial del tribunal, ordenar en el mismo acto de admisión, como debe ser, la figura de la comisión del 400 que estudiamos en el 400 en la evacuación, en el 400 ordinal segundo. Entonces, no hay duda que si el domicilio es fuera, si el domicilio del testigo es fuera del lugar del tribunal, habrá que suplir pues, con la figura del 400 ordinal segundo. Pero también pudiera decir el promovente de la prueba que él se compromete a llevar al testigo así sea, esté domiciliado en otro lugar diferente a la competencia territorial. Y por lo tanto, pues, pueda declarar en el tribunal de causa, pero de no ser así, va a declarar en el lugar del domicilio o residencia del comisionado el efecto según lo prevé, por supuesto, esta norma aquí del 483. El 484 también habla pues de la mención que hemos hecho de la comisión, del 483 y de la figura del 400 en el segundo, que yo le doy pues su correspondiente recomendación de que ustedes se lo lean. Además de ya pues conversado sobre esta figura de la promoción, vamos a ver entonces ya la admisión de la prueba en particular en el tribunal de causa, inclusive en el comisionado, que el juez va a recibir a la comisión o en el tribunal de causa donde se admitió la prueba, se va a fijar al tercer día, a la hora que fije el tribunal, el examen del testigo sin necesidad de citación, a menos que la parte así lo solicite. ¿Por qué? Bueno, porque en el Código 16 todos los testigos tenían que ser citados para que declararan. Eso es un cambio sustancial en el Código 86, donde los testigos no requieren citación, a menos que la parte así lo solicite, pues habrá que entonces emitir una boleta de citación para que este testigo comparezca. En materia civil no hay ninguna sanción para que el testigo no comparezca. El testigo citado en materia civil, repito, no tiene ninguna sanción para ello. De hecho, el 494 dice que la obligación de comparecer, es una obligación de comparecer para rendir la obligación, pero como en Venezuela somos como somos, aquí no hay sanción. Al no haber sanción, no hay la posibilidad de que el testigo esté obligado a declarar. Cuesta mucho para los que ejercemos el área civil lograr que un testigo vaya a declarar. No así en materia penal, porque como ustedes saben, que el tercer aviso de la orden judicial, por ahí hay una corruptela procesal de que los funcionarios del Ministerio Público y los funcionarios de la policía insisten en agregar una coletilla en las boletas que ellos le mandan a una persona para que concurra a esa oficina o esas oficinas, tanto la Policía de Investigación como en la Fiscalía del Ministerio Público, dice que si no va al tercer llamado será traído a la fuerza pública. Eso solamente es una orden judicial, y cuando se habla de una orden judicial es un juez el que puede hacer esa orden de mandarse, no detención, sino mandar ser traído a través de un ajuazil del tribunal, quizás constreñido por la orden del juez, el juez, insisto. En todo caso, en nuestro derecho civil, en nuestro derecho procesal civil, no hay ninguna posibilidad de que el testigo sea sancionado o traído en forma compulsiva a declarar al tribunal. En todo caso, dice el Código 483, que nos continúa diciendo que cada parte tendrá pues la carga de probar si no fue citado, traer al testigo al momento en que el tribunal así lo fije, y por supuesto para que hay diferentes horas para que el examen sea así, el examen de testigos sea llevado a cabo. En relación a la comisión de la comisión de otro tribunal, por lo que hemos hablado ya de la sección del 400, de la última parte, el 483 y el 484, no hay duda pues de que el testigo, el comisionado, va a fijar, la oportunidad para que ese testigo declare. Hay aquí otra nota importante, y yo solo quiero hacerlo porque hay una sentencia de la Sala Político-Administrativa del 16 de octubre del año 2003, sentencia 1590 del famoso caso Caucho General, que para la Sala Político-Administrativa era importante que el testigo, en el momento de declarar, si el acto era declarado desierto, este testigo, la parte promovente tiene la oportunidad de pedir, de acuerdo a la norma 483, de pedir nuevamente la declaración de ese testigo, siempre que no se hayan cumplido los 30 días de evacuación, no hay duda. Pero esa sentencia, esa jurisprudencia de la Sala Política del año 2003, de la sentencia número 1590, dice que
el testigo, el promovente de la prueba debe, en el mismo momento en que es declarado desierto el acto, pedir que se fije nueva oportunidad y que de no hacerlo, no será admitida pues en otra oportunidad para que este testigo declare. Repito, eso tuvo su auge en su momento, pero realmente ahora no le paran. Solamente hago el comentario pues de que si ustedes quieren leer la sentencia 1590 del 16 de octubre del año 2003 de la Sala Político-Administrativa. Dice aquí, se la oportunidad la dice el penúltima parte, tercera parte del artículo 483, si en la oportunidad señalada no compareciera algún testigo, podrá la parte solicitar la fijación de un nuevo día y hora para su declaración siempre que el lapso no se haya agotado. ¿Cuál lapso? El lapso pues de evacuación. Ya visto pues estos pormenores, vamos a entrar entonces ya en la declaración, en la evacuación concreta del testigo en el acto correspondiente. Permiso. En este caso, el primer punto que debe hacer el tribunal o la persona que está tomando la declaración o que inicie el acto es que debe ser juramentado el testigo. Y este testigo, al ser juramentado, dice el 486 en el encabezamiento del acta, que está contenida tanto en el 491 como en la parte final del 485, 491, 492 y 485, este acta, que la repite varias veces el legislador, debe contener, entre otras cosas, dice el 482 en el original segundo, la mención de haberse cumplido los requisitos del artículo 486. ¿Y cuál es el 466? La juramentación ante el juez, de decir la verdad, solo la verdad, y además de eso, la figura de los generales de ley. Recuerde, vuelvo a insistir nuevamente, el 508. Si no hay generales de ley, los datos del domicilio, profesión, oficio, nombre y apellido, etcétera, etcétera, no podrá el juez entonces valorarlo de acuerdo a la tarifa legal, y si no lo puede valorar, ese testigo es inexistente, ese testigo es nulo. Y dice el 483, el testigo antes de contestar prestará juramento de decir la verdad y declarará su nombre y apellido, edad, estado, profesión y domicilio, y si tiene impedimento para declarar, a cuyo efecto se le leerán los correspondientes artículos de esta sección. Esta figura que prevé el 486 entiendo y deben ser así, ustedes deben concatenarla perfectamente con el artículo 508 que ya he mencionado varias veces de la tarifa legal, porque es el sistema valorativo que la ley permite para la prueba testimonial en particular. El 485 nos habla pues de que el testigo será examinado en público, reservado separadamente uno de otro. ¿Por qué? Porque el testigo, para que no se vicie, debe declarar en un lugar, debe estar declarando solo, y los demás testigos que pudieran declarar deben estar separados para que no se vicie la declaración de ninguno de ellos. Se dará de viva voz por parte del testigo por su apoderado, por el promovente por su apoderado, y concluido el interrogatorio, pasamos entonces a lo que se llama la repregunta, que es la pregunta que va a hacer el testigo, la contraparte sobre preguntas en relación a los hechos que se refirió el testigo en las preguntas que le hizo el promovente o en el interrogatorio, y lo que tiendan a crecer, ratificar o invalidar el dicho testigo. Cada pregunta y cada repregunta será sobre un solo hecho. ¿Por qué? Porque la función específica del repreguntante es invalidar al testigo, que el testigo entre en contradicción. Recordemos que al estar en contradicción pareciera, el juez pudiera entender, de acuerdo al 508, que el testigo no está diciendo la verdad, y por lo tanto no hay duda pues de que esa es la función propia del representante, tratar de destruir, y perdonen que use el término, pero en la técnica de verdad es tratar de traer al testigo en contradicción, y que además de eso, por supuesto, así se haga. El mismo 485 expresa que, así como vimos en posiciones juradas, que hay un número de posiciones de un máximo de 20, con una posible de 10 más. En materia de testimonial no hay límite, no hay norma, pero el juez, dice el 485 en su aparte, que el juez podrá considerar suficientemente interrogado al testigo. Y por supuesto, como dije antes, la declaración del testigo será constar en un acta firmada por tal como lo dice el 491 y lo dice el 492. En materia de testimonial, el juez puede hacer preguntas, cosa que no sucede así en posiciones juradas. El juez podrá hacer, dice el 487, podrá hacer testigo las preguntas que crea conveniente para ilustrar su propio juicio, inclusive cosas que los jueces lamentablemente no hacen porque ni siquiera están presentes en el momento de la declaración del testigo.
El 488, solo juez podrá interrumpir a los testigos en el acto de declarar para corregir algún exceso, deberá protegerlo contra todo insulto y por hacer efectiva la libertad que debe tener para decir la verdad. El testigo, pues, es el único que puede interrumpir su declaración, es el propio juez. Ahí donde la función del juez como verdadero participante en este acto de declaración del testigo, pues la figura del 487 y la figura del 488.